Bueno, que Dios me los bendiga a todos. Bienvenidos a esta nueva clase. Es un placer estar aquí cada viernes, en este caso los viernes, ¿verdad? Hace un tiempo atrás habíamos estado trabajando los días martes y viernes, creo que eran los días, ¿no? Miércoles y viernes eran. Ah, bueno. Así que bueno, pero ahora estamos, gracias a Dios, los días viernes y tenemos un tema hoy porque, di conmigo y repite conmigo, Dios no es Dios de ningún desorden. Dios vive en el orden. Amén. Y cuando Dios pensó en nosotros, nos pensó para poder estar estableciendo en nuestra vida un orden, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver por la palabra que este pensamiento no es solamente hacia nosotros, sino que es una constante en Dios, es una constante en todo proyecto que Dios tiene. Y hoy vamos a hablar de un tema que se llama los diseños. Amén. Y el diseño, yo quiero que entiendan, yo cuando a usted le traen un artefacto en la casa, y en ese artefacto hubo alguien que lo creó, y te mandan el manual, y te dicen, bueno, con esta teclita, 1, 2, 3, 4, con esto lo apagás, con esto lo encendés, cambiás la adaptación y te sirve para otra cosa, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos de diseño, necesariamente tenemos que hablar de un creador. Si nosotros nos queremos manejar para hacer un diseño de la iglesia de Cristo en nuestra vida, la iglesia somos nosotros. Y si ese diseño de la iglesia de Cristo en nuestra vida queremos ignorar el creador, estamos haciéndonos nosotros dueños de la imagen que queremos dar, ¿verdad? Y así fue en cada vez que el Señor quiso mostrar su gloria, Él siempre dio diseños. Amén. Uno de los primeros diseños que dio el Señor, que no lo voy a tomar ahora, fue el de el arca. Por decir un ejemplo, ¿verdad? No voy a concentrarme puntualmente ahí, pero sí, el arca fue algo diseñado por Dios. Fue algo que Dios había dado las medidas, que había dado las instrucciones, que había dado los pisos que debía hacerse el arca, la madera con la cual se tenía que hacer, había dicho de qué manera tenía que ser calafateada, ¿verdad? Por afuera, para que dure y aguante el temporal que se venía. ¿Por qué? Porque Dios ya en su programa, en su diseño, tenía la necesidad de poder estar dando las herramientas que iban a poder soportar la tormenta. Yo quiero que entiendan, muchas veces nosotros, escuche bien, muchas veces nosotros no soportamos las tormentas que vienen sobre nuestra vida porque antes ignoramos el diseño que Dios nos tenía que dar. Entonces reaccionamos tarde y decimos, si hubiese prestado atención a lo que Dios me dijo, o si hubiese prestado atención a lo que Dios me había instruido, no me hubiese pasado esto. No sé si a alguno le pasó esto, ¿verdad? Pero esto tiene que ver justamente, porque muchas veces queremos ignorar al Creador. Queremos ignorar el diseño de cómo Dios quiere que hagamos las cosas. ¿Para qué? Para que cuando venga la tormenta, el diluvio, en aquel caso, el arca pueda soportar. El arca pueda permanecer. Los que estaban adentro, ninguno se murió de hambre. Ninguno se murió de hambre. Ni los animales, ni los que estaban allí. Nadie se murió porque en esos 120 días donde estuvo el arca dando vuelta por allí, fueron 40 días del diluvio, fueron otros 40 días donde estuvo el agua y otros 40 días hasta que después salieron, fueron en total como 120 días. En esos 120 días también tenían abastecimiento, tenían absolutamente todo. ¿Por qué? Porque Dios había pensado cada uno de los detalles. ¿Usted sabe que Dios piensa los detalles para tu vida? Entonces dejemos que el Creador sea aquel que haga el diseño. Cuando hablo de diseño, la Torá, que es el libro fundamental de los hebreos, la Torá lo menciona a Dios como el Tecnec, como Tecnec. Y eso es, ¿qué significa el Creador?
Dios hace trabajo con proyectos. Él no hace nada para ver si sale, para ver si da positivo o negativo, para ver si resulta o no resulta. Todo lo que Dios hace, lo hace con proyectos. Amén. Y los proyectos de Dios, amén, son eficaces. Los proyectos de Dios son proyectos, amén, que van a generar vida. Es decir, por eso nosotros tenemos que empezar a percibir en el mundo espiritual, en la sensibilidad del mundo espiritual, cuando hay algo que en nuestra vida no nos trae vida, por así decirlo, que no nos trae vivacidad espiritual, ¿verdad? Es que está fallando algo, porque lo primero que Dios quiere justamente es que la vida de Él se manifieste a través de las obras que nosotros hacemos. Entonces tenemos que entender que el creador de los diseños, que el número uno, el nuestro Dios, ¿verdad? Creador número uno, amén, actuó en nuestra vida en un proyecto. Y ese proyecto, amén, hace ¿para qué? Para que sea hecho a la medida de lo que Dios quiere. Por eso hoy vamos a hablar de 3, 4 casos aproximadamente, donde vamos a ver identificado esto. Como sinónimo de proyectos o de diseños, es la traza. Usted va a ver ahora en la palabra de Dios que hubo algunos detalles de algunos planos que dio Dios, donde dice fue trazado por el dedo de Dios. La traza, ¿verdad? Es la delineación de un edificio. Dios está haciendo un edificio con nosotros, ¿verdad? Es un proyecto, un plan que configura algo, y es el original. Amén. Cuando Dios da un proyecto es el modelo original. Él no te da una alternativa, Él no te da un proyecto, amén, donde sea una copia. No, Dios no hace copia de nada. Dios hace para cada una de nuestras vidas un proyecto original, único y poderoso. Amén. Así que bueno, en 1 Corintios capítulo 3, vamos a ver un poquitito y después vamos a entrar ya en los proyectos o en los diseños que hoy quiero tocar. Dice, ahí es cuando Dios nos hace colaboradores de Dios. Dice así, el versículo 9 en adelante. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Amén. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Fíjese, somos primeramente colaboradores. Pero también dice que somos labranza. Labranza quiere decir que estuvo siendo trabajado por Dios. Es decir, sí, fuimos formados por Dios, ¿verdad? Es decir, labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que nos ha sido dada. Yo como perito arquitecto, esto estaba diciendo Pablo, ¿verdad? Pablo como perito arquitecto, puse el fundamento. Pablo, ¿qué fue lo que hizo? Puso un fundamento. Y dice, y otro edifica encima. Escuche, él está hablando de una construcción. El fundamento, ¿qué fue lo que pasó en estos días con el edificio ese que cayó allá en Miami? Vio que no sé si usted se observó, las videos, la noticia que había, estaban dando información que en los fundamentos, en las columnas, en la parte donde guardaban los vehículos, ¿verdad? Ya había tremendas filtraciones y desmoronamientos. ¿Qué quiere decir eso? Que el fundamento hizo que el edificio colapse, ¿verdad? Y Dios nos llamó a nosotros como colaboradores, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Él, así como dice la palabra de Dios, dice que Pablo dice, Dios por su gracia, dice, lo hizo a Pablo. Pablo, que era padre ministerial de muchas iglesias. Él escribía y le decían, hagan esto, hagan lo otro, edifiquen, corrijan esto, ojo con aquello, ojo con lo otro. Se pasó la vida dándole instrucciones a distintas iglesias, muchas de ellas por medio de carta. ¿Para qué? Para decir, yo como perito arquitecto, dice, puse el fundamento, te doy la directiva. Pero después dice más adelante, dice, y otro después recién edifica. O sea, sobre el fundamento, si el fundamento es como corresponde, el diseño que viene arriba lo va a aguantar. Amén, iglesia. Yo te estoy llevando a esto no para que lo veas como un edificio, aunque en la mente vos podés pensar en un edificio. Imagínate, yo me acuerdo una vez,
siendo pequeño a mi hermano, en la escuela le dijeron que haga un edificio. Y el edificio que hizo él era esto: una casa, un chalet, ¿vio? Así a 2 aguas, y de ahí arriba de la puntita empezó a poner el edificio arriba. ¿Escuchó? Es decir, ese fue el edificio. Yo me acuerdo perfectamente de ese dibujito, ¿verdad? Es decir, incluso mi padre, que era constructor, le dijo: no, Daniel, así no es así el edificio, le dice. Es decir, el fundamento es Cristo, claro que sí. Pero ojo una cosa, a veces decimos nosotros: bueno, pero yo tengo a Cristo como fundamento. Pero el tema ¿cuál es? ¿Qué es lo que edificamos? Es decir, yo puedo tener el mejor fundamento, pero ¿qué es lo que edifico? Entonces, cuando yo estoy edificando, dice, pero otro edifica, pero dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Qué está diciendo? Es decir, atención, que el fundamento puede ser Cristo, o la roca, o la mejor cimiento, pero si arriba le ponemos un material que no va a aguantar, si haces una casa de papel, por más que tengas el mejor fundamento, va a venir el viento y te lo va a llevar. Te estoy llevando a esto para que veas que Dios es un Dios de diseño, no es un improvisado, no es alguien que te está haciendo poner el fundamento, porque ¿sabe qué? Hay muchos que el fundamento, miren, recién tuvimos una experiencia acá, es decir, esta persona no es que no conoce a Cristo. Esta persona que vino hace un ratito conocía a Cristo, esta persona sabía de Cristo, tenía una foto con su esposo, ¿verdad? Era su esposo, era su compañero, pero ¿qué pasa? Cuando uno empezó a tocar, a ver, ¿cómo estás edificando? ¿Dónde perteneces? ¿De quién sos? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué esto, qué el otro? Ya empezó a tener, y fíjese que directamente, dice, no me puedo quedar. O sea, no está interesada en edificar como corresponde. Está interesada en edificar lo que quiere edificar. Entonces, por eso su mente, en vez de estar concentrada en Cristo, estaba concentrada en su esposo Rodolfo, ¿verdad? Esto no es una crítica, es un ejemplo que viene a lo que estamos hoy justamente hablando. Es decir, a veces queremos edificar sobre Cristo, pero las cosas estamos fundamentando sobre otras cosas que no es Cristo. Entonces, si usted y yo fundamentamos sobre otra cosa que no es Cristo, ¿ven? El fundamento, por más que sea Cristo, el edificio no aguanta. Y eso es porque eso es lo que vemos muchas veces en ministros, hombres, mujeres de Dios, siervos, ¿verdad? Que colapsan. ¿Por qué? Porque el problema no está en el fundamento, el problema está cómo sobreedificaron, en qué edificaron, cómo hicieron el edificio para su vida, cómo hicieron el edificio de la relación con Dios, cómo hicieron el edificio que los llevó a poder estar teniendo un propósito de destino del Señor. Amén. Lo que usted diga, lo creerle a Cristo le podemos creer, pero el tema es cuáles son las obras. Vamos a seguir la palabra, escuche. Dice, pero nadie puede poner, escuche bien, pero nadie puede poner otro fundamento que está puesto. Ese es Cristo. A Cristo no lo vamos a cambiar, ¿verdad? El cual es Jesucristo. Pero dice el verso 12, mire, escuche bien. Y si sobre este fundamento alguno edificar, escuche bien, oro, plata, piedra preciosa, madera, hena u hojarasca. Ahí hay 6 opciones de poder edificar. Ahí hay 6 posibilidades de poder edificar. Y cada uno, conforme el versículo anterior que leímos, sobreedifica de la manera, ojo, como sobreedificas. Porque hay un diseño de Dios que va a hacer que todo el edificio no tambalee. Hay un diseño de Dios, ¿saben? Que va a hacer que una estructura no se caiga abajo. Hay un diseño del Señor, amén, que va a hacer que un hogar, que un ministerio, que una relación, ¿verdad? O que lo que Dios haya proyectado en tu vida, amén, no decaiga. Pero es esa la relación que, según como nosotros la edificamos, es como va a ser sostenido el edificio. Por eso te llevé a la imagen que no quiero que pienses en el edificio en sí, sino que pienses en todo lo que nosotros construimos. En todo lo que nosotros construimos tenemos la opción todos los días de decir, lo voy a construir con oro. El oro sale más caro, ¿verdad? Lo voy a construir con plata, un poquitito más barato. Vio que cuando no tenemos para los anillos de oro, decimos, bueno, nos ponemos anillos de plata. Porque es así. Porque es un poquito más barato. Después dice, piedra preciosa. Y después dice, bueno, ya si no querés, bueno,
no querés hacer esfuerzo, no querés estar teniendo un edificio que se sostenga como corresponde. Bueno, le voy a poner madera entonces, hojarasca o bueno, imagínese. Si usted construye en eso, seguramente no va a resistir. Y por eso te estoy llevando a que veas lo que significa un diseño de Dios. Es decir, el diseño de Dios es tan fundamental, es tan importante, porque es lo que va a sostener toda la estructura de lo que nosotros podamos edificar a futuro. Amén. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros vemos en una pared una rajadura? Nos damos cuenta enseguida de que la base o la viga que pusimos abajo no fue tan fuerte. Que una columna cedió, ¿verdad, sí o no? No, vos no te andás preguntando, no, acá se movió, es porque abajo estaba mal. Es porque abajo estaba flojo, estaba flojito, ¿verdad? Entonces, acá dice, cada uno dice puede edificar oro, plata, piedra preciosa, madera, heno u hojarasca. Y la obra, escuche bien, que cada uno y la obra de cada uno se manifestará. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que lo que nosotros edificamos va a traer un resultado, se va a ver, va a ser visible. Dice, se manifestará. Porque el día la declarará, o sea, la luz del día. Acá te estoy dando algunos fundamentos. Toda obra, sea visible o sea encubierta, el día la va a sacar a la luz. Tarde o temprano. Acá dice, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, sea cual fuese, el fuego la probará. Aleluya. Esto parece ser como la enseñanza que vimos el otro día del sufrimiento. ¿Quién le gusta tener que ser probado? No, mejor estudio, pero no quiero pruebas para pasar de año. Sería fácil. Estudias a tu manera, estudias lo que te gustaría. Le darías importancia a las materias que a vos te gusta y en las otras las desecharía. Y así muchas veces, ¿verdad? Es como queremos edificar para que el reino de Dios se sostenga, pero no queremos ser probados. Y acá dice, la obra, sea cual fuese, será probada por fuego. Hace un tiempo atrás un ministro me estaba preguntando con respecto a circunstancias propias de ministerio, y creo que en definitiva me estaba preguntando acerca de él. Y cuando me estaba preguntando eso, me decía, ¿y por qué pasa esto y lo otro? Claro, él me hacía como que veía en otros como aflojaban los ministros, los pastores que estaban con él, pero en definitiva yo conozco su vida, así que yo sabía cómo era su vida, ¿verdad? Así que, y yo la única respuesta que le pude dar fue esta. Le dije, mira, fulanito, le digo, lo que te puedo decir es que la Biblia dice que toda obra, sea cual fuese, va a ser probada por fuego. Ahora, cuando es probada por fuego, no quiere decir que Dios te va a mandar fuego para destruir, no. Dios dice, toda obra será probada por fuego, dice. Y el verso 14 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, entonces tendrá recompensa. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Esto es el inicio para que entendamos de qué te estoy hablando hoy, del diseño. Y para que veas qué tan importante es lo que se edifica, no es el fundamento. Cristianos somos todos. Cristianos, los que tenemos a Cristo, somos cristianos, tenemos a Cristo en nuestro corazón. Por eso yo lo primero que le pregunté a esta señora recién que vino, aquí le pregunté, ¿tú tienes a Cristo en tu corazón? ¿Eres cristiano? Pero el tema no es que sea o no sea cristiano, sino cómo está edificando, cómo está sobreedificando sobre su vida. Claro, si su expresión me estaba diciendo de que hace un tiempo esta parte no podía estar en las iglesias, no sé de qué iglesia viene ni nada por el estilo, no podía estar en la iglesia debido a que estaba preocupada afanosamente por su esposo Rodolfo. Entonces es imposible. No estás edificando sobre Cristo, no estás edificando sobre el fundamento, estás edificando sobre
una circunstancia. Y hay veces que el hecho de venir a la iglesia, la gente generalmente cuando comenzamos, no venimos a edificarnos por nosotros o por Cristo. Venimos a edificarnos porque necesitamos algo. Venimos a edificarnos porque queremos salir de una circunstancia. Pero eso es un tiempo. Usted no puede estar toda la vida queriendo edificar sobre los proyectos tuyos, ignorando al Creador. El Creador te llamó y te escogió como colaborador de su reino para que edifiques y que la obra que tú haces, amén, quede siendo probada por fuego, quede dando testimonio. Amén. Entonces tenemos que tener una reacción en ese sentido, de que los diseños de Dios, amén, no son diseños para que, un ejemplo, yo te di un ejemplo de una máquina, o te di un ejemplo de un vehículo, ¿verdad? El vehículo, cuando uno lo saca de la fábrica, el vehículo recién se está asentando, recién están los metales empezando a trabajar, ¿verdad? El vehículo no tiene el mejor rendimiento cuando sale de fábrica. No, el vehículo, al pasar una cierta cantidad de kilómetros, se empiezan a ajustar los pistones, los aros, y entonces empieza a tener el mejor resultado. ¿Qué quiere decir eso, verdad? Que el trabajo, es decir, el diseño, está hecho de tal manera que el hombre y la mujer de Dios, amén, a medida que vaya practicando el evangelio y que vaya edificando sobre el fundamento y edificando en oro, plata, piedra preciosa, podamos tener la bendición de que cuando seamos probados empiece a rendir y que empiece a dar frutos. Y a su nombre. Amén. Entonces Dios crea diseños para que su gloria sea mostrada. Si quiere anotarlo eso. Dios no crea diseños para mostrarse a ti, no, es para mostrarse Él. Amén. Dios crea diseños para que su gloria sea mostrada. Lo hizo con Moisés cuando hizo el tabernáculo. Lo hizo con David y con Salomón cuando mandó a edificar el templo. Y lo hace con nosotros. Porque usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Amén. Cuando lo hizo con Moisés, le mandó a hacer el tabernáculo, porque en el tabernáculo Dios se manifestaba, ¿sí o no? Cuando lo hizo en el templo de Salomón, le dio un diseño, medidas precisas. ¿Por qué? Porque en el templo de Salomón la gloria de Dios se manifestaba. Y cuando lo hizo en usted y en mí, que somos templo del Espíritu Santo, lo hizo de tal manera y nos está soltando todos los días diseños porque Él quiere manifestar su gloria en usted y en mí. Amén. Esto es una proyección de lo que Dios es. Salmo 32, escuche bien. Esto es fundamental lo que te voy a decir ahora en el Salmo 32. El salmista decía de esta manera. Decía así, te haré entender, Dios, ¿verdad? Hablando del salmista, dice, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetado con cabresto y frenos, porque si no, no se acercan a ti. Amén. Usted sabe que, por lo menos acá Dios está revelando que Él no le interesa tenernos con el freno ni con el cabestro. No. Dice, te haré entender, te haré enseñar, te enseñaré. Dice, lo que debes hacer, cómo debes andar. ¿Para qué? Para que no seas como el caballo y como el mulo sin entendimiento y que tenga que tener el cabestro para poder estar siendo controlado. ¿Cuánto están entendiendo? Esto es palabra de Dios, es Salmo 32, versículos 8 y versículo 9. Ahora vamos a ver, te dije que había 3 lugares donde la gloria de Dios, y yo quería mostrarte hoy. La gloria de Dios se manifestó en el tabernáculo, en el versículo, en Éxodo, eso está en el libro de Éxodo, ¿verdad? En el libro de Éxodo capítulo 25, ahí es cuando Dios le da el diseño. El verso 9 dice así. En realidad
El tabernáculo era el lugar donde se iba a llevar la ofrenda a Dios para que la gloria de Dios se manifieste. Cuando había una ofrenda, cuando había un sacrificio, allí había ofrenda de paz, había ofrenda de restitución, había ofrendas que tenían que ver por el perdón del pecado, ¿verdad? Es decir, cada ofrenda distinta que se acercaba a Dios, amén, era para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces en el versículo 9, 25:9 dice así: conforme, Dios le estaba diciendo a Moisés, escuche bien, Dios le hablaba a Moisés y le dice: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, que era el diseño, algo que iba a estar fundamentado para que no dé perjuicio, sino que traiga bendición. Dice: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Amén. Dios le estaba diciendo a Moisés, amén, vas a hacer un tabernáculo conforme a lo que yo te muestre. En el versículo 10 ya le empieza a hablar, le dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2,5 codos, la anchura de 1,5 codos y la altura de 1,5 codos. ¿Qué le estaba dando ahí? Le estaba dando las medidas del arca. A partir del verso 23, le estaba dando las medidas y cómo se hacía el pan de la proposición. Verso 23 dice así: harás, primeramente le dijo, harás un arca. En el 23 le dice: harás asimismo la mesa de madera de acacia de longitud de 2 codos, de 1 codo de anchura, 1 codo de altura y medio, ¿verdad? ¿Qué estaba dándole ahí? Le estaba dando la medida donde se iba a estar haciendo el pan de la proposición. En el verso 31, nuevamente Dios hablándole, acuérdese que le dijo a Moisés, le dijo: todo lo que te dijeres lo harás conforme a lo que yo te diga. ¿Para qué era esto? Para que la gloria de Dios se manifieste. Para que las medidas perfectas. Yo creo que si esta gente erraba o si faltaba algunas de las medidas a las cuales Dios había dicho, no se hacía. Así pasó con el arca de Noé, ¿verdad? El 31 dice: harás además el candelero de oro puro, labrado a martillo, es decir, se hará del candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores serán de lo mismo. Amén, oro puro. Fíjese que era para un detalle. ¿Ese detalle cuál era? Como bien te dije, ojo con lo que cada uno te sobreedifique. Es decir, la excelencia, la santidad requería esto. En el capítulo 31, para que veas, de Éxodo mismo, un poquito más, en el 25 le dio algunas medidas, a partir de ahí, en el capítulo 31 de Éxodo, había dos personajes que Dios había tenido en cuenta. Uno era Bezalel y el otro Aholiab. Dios llama con propósito, y quiero que entiendas algo. Los capacitó por medio del Espíritu Santo esta gente. Nosotros podemos estar leyendo, usted puede estar leyendo, puede estar escuchando, puede estar recibiendo enseñanza en este mismo momento, pero en definitiva la capacitación la da el Espíritu Santo. Amén. Cuando usted entienda esto, ¿verdad? Entonces por eso muchas veces el enemigo, ¿qué es lo que hace? Permite ciertas desconexiones con el Espíritu Santo. La persona que estaba acá vio que me vino a hablar recién. ¿Qué fue lo que me dijo? Quiero que ore para que el Espíritu Santo esté en mí. Yo le dije: no, el Espíritu Santo está en ti, le dije. El Espíritu Santo ya está en tu vida. Amén. En el verso 30, en el capítulo 31 dice así: habló Jehová a Moisés diciendo esto, escuche bien. Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, el hijo de Urí, dice acá, era hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado, escuche bien, del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. ¿De qué lo llenó? Lo llenó del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Lo llenó con sabiduría, lo llenó con inteligencia, lo llenó con ciencias, lo llenó con toda clase de artes, para inventar diseños. Escuche bien, verso 4,
para inventar diseños y para levantar en oro, en plata y en bronce. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Fíjese, Dios había pensado ya. Por eso te dije, Dios no hace diseños ahí para ver si sale, si no sale, a ver si programo, si escojo a este, si escojo al otro. No, Dios tenía bien clarito que el hijo de Ur, el nieto de Ur, Bezalel, ¿verdad? Ese muchacho iba a tener la capacidad por medio del Espíritu Santo para poder estar trabajando el oro, para poder trabajar la plata, para poder trabajar el bronce, para poder estar haciendo, cuando el arca se tenía que hacer y el tabernáculo, para que él pueda estar haciendo las cosas de oro, de plata, porque le dio ciencia, le dio sabiduría, le dio inteligencia, le dio arte de manualidades, ¿verdad? A veces nosotros decimos, Señor, qué bárbaro, cómo me sale fácil ciertas cosas, ciertas manualidades. Yo quiero que entiendas, amén, hay cosas que están hablando justamente del reino, que están en tu vida, y que Dios sabe por qué te las dio. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Una vez yo había un montón de hermanas, estábamos allá trabajando en una zona bastante pobre en Argentina, y económicamente había un quiebre muy, muy grave, y el Espíritu me mandó a hablar con las hermanas, y había muchas hermanas, incluso muchas de ellas ancianas, y le empecé a preguntar cuál eran lo que sabían hacer, y algunas sabían cocinar, algunas sabían tejer, otras sabían coser, otras había variedad de actividades. Entonces yo le dije, mira, en eso Dios te perfeccionó, hacelo. En eso Dios te dio la capacidad. Es el don que Dios te ha dado. Dios soñó que cuando tenía el tabernáculo, en el capítulo 25 que le estaba dando las instrucciones, en el 31 dijo, mira, yo ya había escogido a Besael, había escogido a este hombre, a Jolía, y dice, porque los escogí, porque los llené con el Espíritu Santo, dándoles sabiduría. Es decir, antes de que se haga el tabernáculo, ya Dios estaba trabajando. Usted y yo no somos un resultado de la bienaventuranza o de las cosas que vinieron por casualidad. No, Dios trabajó en nuestra vida, fue proyectando en nuestra vida, fue haciendo que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. ¿Para qué? Para que le podamos llevar adelante el diseño de Él. Preocupémonos en el nombre de Jesús a partir de hoy que estamos aprendiendo esto, de saber qué es el diseño que Dios quiere que hagamos nosotros. ¿Qué es lo que Dios te está llamando para hacer? Porque Dios te dio esa capacidad, te dio esa gracia, te dio algo especial, ¿verdad? Que está fundamentado en oro. No cambies el oro por la madera, no cambies el oro por la hojarasca, no cambies el oro por el heno, no, porque va a venir el fuego cuando lo vaya a probar y se va a precipitar. Pero si tú estás haciendo en el oro que Dios te ha dado, lo estás haciendo en la piedra preciosa o en la plata que Dios te ha dado, entonces verdaderamente eso va a resistir y va a soportar y va a dar testimonio de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Entonces fíjense en el 31, ahora en el 35, escuche bien. En el 31 Dios dice, yo pensé, yo he llamado, ¿verdad? Pero miren el 35, capítulo 35 de Éxodo, verso 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirá, Jehová ha nombrado a Bezalel, el mismo muchacho que estábamos hablando hoy, el hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo ha llenado del Espíritu Santo en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en toda arte, para proyectar diseños, para trabajar el oro, la plata y el bronce, y en la talla de piedras de encastres, o engaste dice ahí, ¿verdad? En obras de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. He aquí, dice, en su corazón, él ha el que pueda en su corazón, el que pueda enseñar, así como Abinoam, hijo de Abisamac, y el de la tribu de Dan, y los he llenado de sabiduría en el corazón para que hagan la obra de arte, de invención, de bordado. Ve acá está, mire, había escogido a hombres para bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en el telar, para que hagan la labor e inventen todo diseño. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Di conmigo, Dios no es ningún improvisado. Dios no está
corriendo para ver cómo puedo terminar la obra que comencé. No, no, no. Él está empujándonos a que nosotros invirtamos en aquello que cuesta más. Es decir, te vuelvo a decir, claro que cuesta más oro que madera. Claro que cuesta más plata que hojarasca. Claro que sí. Pero si nosotros queremos que la gloria de Dios se manifieste, si nosotros queremos saber que el fuego de Dios, acuérdese que cuando el tabernáculo estaba terminado, dice que entró Moisés y había refusilos y la gloria de Dios entraba a ese lugar porque Dios hablaba con Moisés en ese lugar. ¿Por qué Porque encontró el diseño. Dios no se manifiesta donde el diseño no está aprobado por Él. Él no se manifiesta por buenas intenciones. Él no se manifiesta por buenas intenciones tuyas, no. Él se manifiesta cuando el diseño está aprobado por Él. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Mis buenas intenciones, tus buenas intenciones no le ayudan al Señor para cumplir el sueño que Él quiere. Pero cuando nosotros decimos, Señor, esto tiene que ser de esta manera, porque tú lo mandas así, entonces yo acepto de esa manera. Cuando yo acepto de esa manera, automáticamente Dios dice, apruebo y manifiesto mi gloria. Amén. Y si quiere anotar esto, dice, Dios no llama al capacitado. Él llama y capacita. Amén, iglesia. A veces nosotros miramos, aquel tiene, mira las capacidades que tiene aquel, mira esto. No estoy diciendo que Dios no lo pueda hacer. Pero Dios capacita. Y si tienes alguna capacidad, ponésela al servicio del Señor para que Él la perfeccione. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Esto fue la gloria del tabernáculo. Ahora te voy a llevar a la gloria del templo. Segunda de Crónicas capítulo 7. Allí en Segunda de Crónicas capítulo 7 dice, mire lo que pasó, dice, cuando Salomón, versículo 1, 2 y 3 voy a leer. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria del Señor llenó la casa. Amén. Estamos hablando, ya en el tiempo de Salomón no estaba el tabernáculo. En el tiempo de Salomón estaba el templo. Amén. Ese templo que Dios le había dado a David. Y no podían, escuche bien, mire cómo era tan grande la gloria de Dios ahí que dice, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Era tan fuerte lo que había sucedido. Y cuando vinieron los hijos de Israel, cuando vieron los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre su rostro en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno, digo amigo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Mire usted, Salomón había edificado el templo, se puso a orar en el templo que había diseñado Dios y el fuego y la gloria de Dios se manifestó. Así es lo que Dios quiere hacer en nuestras casas. Así es lo que Dios quiere hacer en su iglesia en este tiempo. Dios no ha cambiado, Dios no se ha modificado. Él está queriendo justamente que podamos tener la misma perspectiva de aquel tiempo y decir, gracias Señor, porque has hecho el esfuerzo en oro, en plata, piedra preciosa, y pasó por el fuego, pero lo que queda le da gloria a Él. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Ahora fíjese, lo que acabamos de leer es Segunda de Crónicas capítulo 7, que fue la dedicación del templo. Pero esto no vino como consecuencia de una casualidad. Fíjese que esto en Primera de Crónicas, el libro anterior, capítulo 28, Salomón recibe las últimas instrucciones de su padre. Ya estaba por morir David. En el versículo 10, Primera de Crónicas 28, verso 10, le dice Dios así, David a Salomón, mira pues, ahora Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Amén. ¿Sabe a quién se lo estaba diciendo esto? David se lo estaba diciendo a un muchacho que
tenía 17 años. Y Dios le estaba dando la responsabilidad. Porque dice, Dios te ha elegido para que con 17 años, te lo agrego yo, le edifique casas a Jehová. Esfuérzate y hazla. Ese esfuérzate es porque el padre necesitaba infundirle eso. Podés hacerlo. Entonces le decía, esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón, escuche bien, porque esto ya te dije, lo que leímos recién de que la gloria de Dios descendió en el templo no fue casualidad. Y David dio a Salomón, a su hijo, el plano del pórtico del templo, de sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras, la casa del propiciatorio, o sea, le dio todos los planos. David se lo dio a Salomón. Ahora, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras de alrededor, para la tesorería de Dios, dice la casa de Dios, y para la tesorería de todas las cosas santificadas. O sea, David, su padre, le dijo, hijo, Dios te escogió, hacelo de esta manera. ¿Vio lo que le dije yo hoy al principio, que Dios nos manda a respetar sus diseños? Dios le estaba diciendo a través de David a su hijo, Salomón, hijo, tenés 17 años, y yo te estoy guiando y te estoy dando los planos para que lo hagas de esta manera, te va a salir bien. Vas a ver el resultado. Amén. Ese fue el sentir de esto. Ahora, fíjese, verso 19, Primera de Crónicas 28, 19, dice así, un poquitito más adelante. Y todas estas cosas, escuche bien, que David dijo, todas estas cosas dijo David, a Salomón le estaba siguiendo hablando, le dice, me fueron trazadas, ¿se acuerda que le dije yo hoy que íbamos a hablar de eso? Me fueron trazadas por la mano de Jehová. O sea, ¿quién era el creador acá? No era ni David, no lo fue Salomón, no, lo había trazado la mano de Dios. La mano de Jehová había trazado, y David le dice, todas estas cosas me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Y a su nombre. A veces, por eso, cuando Dios te enseña, cuando Dios te da una directiva, cuando el Señor te instruye para poder estar haciendo indicadamente, es como cuando, yo qué sé, hemos tenido nosotros ejemplos. Yo me acuerdo en el caso nuestro como hijos de mi padre natural, y bueno, y el viejo nos guiaba, y claro, y nos guiaba conforme su conocimiento a que las cosas las hagamos bien, ¿verdad? Pero como nosotros teníamos un pensamiento, no, pero ¿qué sabe el Tano? ¿Qué sabe el Tano? Así era la expresión. Y más que todo, yo gracias a Dios no fui tan rebelde en ese sentido, pero en el caso de mi hermano, ¿qué sabe el Tano? Es decir, después, bueno, tuvo que reconocer que sabía el Tano. Pero la expresión era esa. En definitiva, ¿qué estaba haciendo? Le escuchaba a mi padre, pero su pensamiento, su concepto, creía o hablaba de que era mayor lo que él tenía que lo que el padre le decía. Y usted sabe que Salomón podría haber dicho, papá, voy a modificar un poquito el trabajo tuyo, porque yo quiero que entiendas. Salomón, dice la Biblia, que era más capaz y más inteligente que el propio rey David, porque Dios le dio más inteligencia que todos los reyes que hubo sobre la tierra antes y después que él. O sea, no estamos dudando de que Salomón era un muchachito de 17 años de casualidad y que Dios... No. Así como pasó con Besael, que vimos en el tabernáculo, que Dios lo había escogido y que con el Espíritu Santo le dio inteligencia, sabiduría, le dio arte. Es decir, lo estuvo haciendo con Salomón.
Porque él tuvo la capacidad con sus 17 años de poder estar trabajando de tal manera que contrató, que hizo, que esto, que el otro, y puso a los mejores. ¿Para qué? Para que lleven adelante el templo. Y lo que leímos al principio, en 2 de Crónicas 7, cuando dice que cuando acabó la obra, cuando acabó eso de orar, dice que el fuego de Dios cayó. ¿Por qué? Porque vio un diseño aprobado por él. Usted quiere que Dios se manifieste en las cosas que usted hace. Usted quiere ver que Dios, amén, sea el respaldo en las cosas que usted está llevando adelante. Permítase en el nombre de Jesús, amén, obedecer los diseños de Él. No ponga tu diseño. Si ponemos nuestro diseño va a ser siempre inferior al diseño de Dios. Por eso hoy es muy importante esta clase, que entendamos los diseños y el llamado que Dios nos puso en nuestra vida para obedecer los diseños de Dios. Y a su nombre. Entonces, todas estas cosas, le dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Dios da el diseño, fue trazado por él, pero capacitó a Salomón. Amén. Dios nunca respaldará una buena obra, o una buena idea, o una buena intención, si ella no está de acuerdo a su diseño. Amén. Si quiere anotarlo, anótelo esto. Nunca respaldará una buena idea, nunca respaldará una buena intención, si ella no está de acuerdo a su diseño. Y de esto podemos hablar otros temas, como la Torre de Babel, como Ismael, yo qué sé, hay tantos ejemplos, ¿verdad? De diseños que quisieron agradar el corazón de los hombres, pero no al corazón de Dios, y Dios no lo aprobaba. Pero no vamos a hacer hincapié en eso. Amén. Romanos 8, para que veas que Dios a los llamados los capacitó todos, ya dice Romanos 8, 28, dice que somos más que vencedores. ¿Quién recuerda? Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es conforme a los propósitos que somos llamados. ¿Cuántos dicen amén? Di conmigo, hay un propósito por el cual Dios me llamó. Es decir, ¿somos vencedores? Sí, pero conforme a su propósito, no al nuestro. Y eso se trata el diseño. Jesús, cuando tuvo que aprender obediencia, tuvo que aceptar el diseño de Dios, que era la muerte en cruz. Amén. Por eso que le costó obedecer para poder estar viendo la gloria de Dios y a su nombre. Porque padeció la obediencia, dice, entonces le fue contado por justicia. Y cuando le fue contado por justicia, entonces se le reveló allí la bendición de la obra que estaba hecha consumada. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Porque los que antes conoció también les predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Y a los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó también, a ellos le glorificó. ¿Cuánto dicen amén? Y a su nombre. Y quiero mostrarte, para que veas, vimos la gloria del tabernáculo. Ahora vimos la gloria del templo y ahora vamos a ver la gloria del hombre. En eso te voy a dar solamente un versículo bíblico. 1 Corintios capítulo 6. La gloria de Dios en vuestros cuerpos. Dice así. Verso 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Y aquí está, en otras palabras, que Dios quiere mostrar su gloria a través de un cuerpo natural como el tuyo y el mío. Por eso es que Jesucristo se despojó de toda realeza, de todo título, de toda divinidad, para poder estar mostrando que en su cuerpo, teniendo una conducta obedeciendo al diseño de lo que Dios quería para con él, podía mostrar la gloria de Dios. Amén. Aquí muchas veces nosotros perturbamos la buena intención de Dios para con nosotros, porque al diseño le queremos mejorar, le queremos poner lo nuestro.
Y para que veas, aquí te mostré por la palabra, te mostré el templo, el tabernáculo y el hombre. Pero el profeta Ezequiel, y con esto estamos cerrando, no sé cómo estamos ahí, vamos a ver. Estamos ahí, bueno, tenemos tiempo. Pero es importante lo que te voy a decir para que puedas entender dónde está el problema. Porque el profeta Ezequiel lo habló en el capítulo 43 del libro de Ezequiel, dijo esto. Él en ese caso hablaba de la gloria del templo. Usted sabe que el templo quiso ser construido después nuevamente, pero ya no era el templo de Dios. Y es más, en este momento, en estos tiempos, los judíos están construyendo el tercer templo. ¿Cuántos sabían eso? Se están construyendo, sí, una réplica del templo de Salomón. Y ya están construidas las columnas. El otro día mostraba el informe, pero no es el templo de Dios, porque ya Él no está habitando en templos creados por mano de hombre. ¿Cuánto están entendiendo? Y ellos no lo entendieron, pero bueno, ellos siguen en la suya, están haciendo algo, están invirtiendo algo donde Dios no está. Amén. Y fíjese, el capítulo 43 de Ezequiel lo habla bien claro. Preste mucha atención a esto porque es importantísimo. Dice, me llevó el Espíritu, ¿verdad? Luego a la puerta que mira al oriente, y he aquí la gloria de Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Mire, esta es la visión que tuvo Ezequiel, perdón. Vio la gloria de Dios en el templo. Así es como comienza el capítulo 43. Pero fíjese en el versículo 8, ahí empezó a haber un inconveniente. Porque la gloria de Dios estaba, ¿sí o no? Estaba, lo estamos viendo. Pero en el versículo 8 dice, porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral. Escuche bien esto. Está hablando de su umbral, poniendo los hombres, los sacerdotes, su umbral al lado de mi umbral, su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos. Y ahí hay una coma, dice, esa actitud de poner su umbral contra el umbral de él, su contrafuerte contra el contrafuerte de él. Dice, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron, por tanto los consumí con mi furor. Yo quiero explicarte esto, escuche. Aquí el sacerdocio, nosotros somos reyes y sacerdotes, tenemos un diseño que a Dios le agrada. Un diseño donde Dios quiere manifestar su gloria. Pero aquí Ezequiel dice, estaba la gloria de Dios maravillosamente, pero los sacerdotes, amén, nosotros, ¿verdad? En vez de poner el umbral de él, pusieron su umbral. No era el umbral de Dios, era el umbral personal. O sea, Dios me dice que ponga el umbral. Escuchen una cosita, no dejaba de ser un umbral. Seguía siendo un umbral. Es decir, el umbral viene a ser la partecita esa que está ahí abajo de cuando uno ingresa, ¿verdad? El mármol ese negro que está ahí adelante de la iglesia, ese es el umbral. Es decir, un ejemplo, Dios dice, pongan en el umbral de la iglesia el mármol ese negro que está puesto allá adelante. Y yo voy y digo, no, voy a poner uno color marrón porque me gusta marrón. Y Dios decía, has cambiado mi umbral por tu umbral. No es lo mismo. Después dice de los contrafuertes. Los contrafuertes es la parte de la estructura, un ejemplo de la puerta, con los marcos y el travesaño, un ejemplo. Ahí tenemos de hierro. Supongamos que Dios dijo, yo quiero que pongan ahí de hierro. Y vos decís, y yo digo, no, pero a mí me gusta tanto la madera. Vamos a poner de madera que queda más bonito. Y Dios dice, no. Estás poniendo tu contrafuerte y no el mío.
Y eso está poniendo una pared, una divisoria. A veces estamos divididos con Dios. A veces estamos divididos con los propósitos y con los diseños de Dios porque queremos poner nuestro umbral y nuestro contrafuerte ignorando o queriendo ignorar el contrafuerte y el umbral que Dios quiere que pongamos. Iglesia, acá dice, había una pared, había una división. Por eso te estoy llevando a que, ¿por qué no se manifiesta la gloria de Dios como en el tabernáculo? ¿Por qué no se manifiesta la gloria de Dios como en el templo? ¿Por qué no se manifiesta la gloria de Dios si somos el templo del Espíritu Santo y somos escogidos, como dice la palabra? ¿Sabe por qué? Porque a veces está nuestro umbral o a veces está nuestro contrafuerte y no está verdaderamente el umbral y el contrafuerte que Dios quiere que pongamos. Porque poner el umbral y el contrafuerte que Dios quiere que pongamos, amén, es poner oro, es poner plata, es poner piedra preciosa, y poner a veces nuestro umbral es poner el heno, la hojarasca, lo que puede, lo que se me antoja, lo que me gusta a mí, ¿verdad? Y no es lo que hace que la gloria de Dios se manifieste. Cuando Dios veía el tabernáculo, que era una tienda de tela, pero veía que estaba hecho con las medidas que él había dicho, dice Dios, ahí sí me voy a manifestar. Cuando Dios veía el tabernáculo, el templo, que Salomón tomó de la mano de su padre los diseños que habían sido trazados por Dios, toda una generación de paternidad. Dios Padre a David a su hijo Salomón, y Salomón se lo presentó a Dios. Cuando Dios vio las medidas esas, dijo, gloria a Dios, ahí sí me voy a manifestar. Es respeto, es orden. Dios no improvisa. Dios tiene todo establecido. Si usted lee el Salmo 139, ¿verdad? Usted va a ver ahí el versículo 15, si no me equivoco, dice que todo lo que estaba escrito acerca de ti, de mí, en su libro, amén, está escrito ya de antemano para que sea manifestado en su tiempo. Dios no improvisa. Dios tiene diseños para ser respetados en la iglesia, en nuestra vida, en nuestra relación con Él. ¿Para qué? Para que en todo lugar la gloria de Dios se pueda manifestar. Nosotros a veces ignoramos y padecemos lo que ignoramos. Mire lo que dice ahí, escuche. Ahora, dice, bueno, justamente porque pusieron su contrafuerte en el versículo 8 y ha mediado una pared entre mí y ellos, ¿verdad? Ahora arrojan lejos de mí a las fornicaciones, el cuerpo muerto de los reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Tú, hijo de hombre, muestra, escuche bien, la instrucción que le está dando Dios a Ezequiel. Le mostró la gloria, le mostró cuál es el problema, pero escuche bien, ahora le está mostrando y está diciendo, tú, hijo de hombre, a Ezequiel le dice, muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncese de sus pecados y mida los diseños de ellas. Y si se avergüenzaren de todo lo que han hecho, hazle entender el diseño de la casa. Como diciéndole, escucha, Ezequiel, te mostré la gloria, te mostré cuál es el error, pero tú sabes lo que le tiene que transmitir. Muéstrale el diseño, muéstrale cómo tiene que hacerse, muéstrale de qué forma. Mire, muchas veces tú y yo vamos a ser resistidos cuando queremos mostrar el diseño de la voluntad de lo que Dios quiere muchas veces para enderezar el camino de otros, ¿verdad? Pero quiero que entiendas, saber, es preferible, porque el llamado a Ezequiel era decirle, mira la gloria, así es como fluía el agua, pero mira lo que pasó, pusieron el umbral de ellos y sacaron el mío, pusieron su contrafuerte y sacaron el mío, pero muéstrale y dile cuál es el diseño, cuáles son las medidas para que puedan estar teniendo la bendición de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ojalá que esta enseñanza nos abra el entendimiento para poder comprender qué tan importante es el hecho de la obediencia. No la obediencia como en la obediencia en sí, sino en el respeto del orden. Por eso es que cuando Dios hizo la creación, tuvo un orden. No creó al hombre, sino había una provisión. No creó al hombre para que nombre los animales y le ponga su nombre, sino los había creado los animales primero. No creó al hombre para poder estar
O mejor dicho, no creó a los peces, sino había puesto un ámbito del agua donde los iba a criar. Hizo crecer primeramente los verdes. ¿Para qué? Para que cuando vengan los animales tengan que comer. Dios tenía un orden perfecto. Amén. Ojalá que podamos en este tiempo entender el mensaje de esta enseñanza y que pueda servir para poder sacar nuestro umbral, para poder sacar nuestro contrafuerte y para poder estar en el nombre de Jesús, permitiendo que Él sea mostrado y su gloria sea manifiesta. Amén. ¿Cuántos han entendido? Dale fuertes palmas al Señor. Aleluya, Señor. Vamos a hacer una oración para que Dios nos traiga mayor revelación de esta palabra en el nombre de Jesús. Padre celestial, Dios todopoderoso, estamos tomando, Dios, esta palabra como enseñanza en este día de tus diseños. Los diseños tuyos, Padre Santo, no son al azar, no son, Padre Santo, tratando de corregir, sino que ya están, Señor, predeterminados para llevar, Señor, a nuestras vidas, a tu iglesia, a tu pueblo, a tus servidores, a los sacerdotes, a poder hacer mostrar la gloria tuya, vayan donde vayan. Yo te pido en este momento, Padre, para que cada uno de los que estamos aquí presentes, aquellos que estén escuchando esta enseñanza, puedan, Padre Santo, sacar buena producción, Señor, espiritual para sus vidas y poder, Padre Santo, ser, Señor, enseñados en su espíritu, Padre. Señor, aquí, Padre Santo, tu palabra nos enseña, Dios, los secretos para que tu gloria, Dios amado Señor, sea visible, ya sea en la tienda, ya sea, Padre Santo, en el templo, ya sea, Padre Santo, en nuestras vidas, donde sea, Padre Santo, que vayamos, Señor, tu gloria ha de manifestarse. Por eso, Señor, te damos gracias, porque somos cuidados por ti, somos guardados por ti y somos enseñados. Padre, danos un espíritu, danos un corazón, Señor, enseñable, Padre, que podamos entender, Padre Santo, tus diseños y tu forma para poder agradarte y bendecirte en cada acto y en cada acción, Señor, que hagamos en el nombre de Jesús. Nos sometemos a ti, dígalo, nos sometemos a ti para que tu gloria sea manifiesta y daremos testimonio, dígalo, daremos testimonio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios.